Saludos, soy Olga Quiñones. En esta ocasión estaré con ustedes en este programa 121 de Radio TV Taína. Hoy hago un llamado especial a las mujeres que creen en la independencia de su país, a seguir aportando. El camino principal es visibilizar su impacto histórico, conectar con la macropolítica, con la vida cotidiana y crear espacios de resistencia colectiva. El activismo no solo se vive en las líneas de frente, sino en cada espacio donde se pueda preservar la identidad y se construya la soberanía. Para iniciar nuestro programa, hoy tendremos al doctor Julio A. Muriente Pérez. Es profesor en la Universidad de Puerto Rico, catedrático, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales Generales de la Facultad de Ciencias Sociales, recinto de Río Piedras de la UPR. Él es miembro de la Dirección Nacional del MIN, Movimiento Independentista Ostosiano. Él nos hablará de la gran contradicción que existe en el festejo de la independencia de los Estados Unidos este pasado 4 de julio e imponiendo a los puertorriqueños esta fecha como propia. Puerto Rico tiene el derecho inalienable de alcanzar su independencia como un país libre y soberano. Doctor Muriente, el 4 de julio se conmemora la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y se pretende imponer a los puertorriqueños como propia. Saludos a Radio TV Taína y un agradecimiento muy grande por esta oportunidad que se me brinda de comunicarme con todos y todas ustedes. Durante todos estos días, el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado una campaña intensa de conmemoración y celebración del 250 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia, la Declaración de Independencia del 4 de julio, con mucha fanfarria. A Puerto Rico, la fecha del 4 de julio llegó de una manera inusitada, de una manera singular, por vía de la invasión militar llevada a cabo por Estados Unidos contra Puerto Rico hace 128 años, el 25 de julio de 1898. Paradójicamente, la fecha del 4 de julio impuesta a nuestro pueblo, como han sido impuestas otras tantas cosas, contradice nuestro derecho como pueblo y nación a alcanzar el mismo objetivo que Estados Unidos alcanzó en la guerra que se desarrolló hace más de 200 años. Es por eso que el movimiento independentista puertorriqueño afirma, y sobre todo el movimiento independentista nacional ostosiano, que el 4 de julio los independentistas puertorriqueños tenemos que denunciarlo en cuanto a imposición colonial, porque fue impuesto por Estados Unidos. Pero tenemos que decir, de la misma manera que el pueblo de las 13 colonias se organizó en una lucha sin cuartel contra el Imperio Británico y los venció en el campo de batalla, constituyéndose en la primera República Independiente de América, de esa misma manera el pueblo de Puerto Rico tiene absolutamente el mismo derecho de luchar de la forma que sea para también alcanzar la independencia. La independencia como ellos la alcanzaron hace 250 años. Nosotros, el movimiento independentista puertorriqueño, somos en todo caso los dignos continuadores de aquel movimiento independentista exitoso. Paradójicamente, un movimiento independentista que se desarrolla contra ese mismo país que degeneró de potencia en lucha por la independencia a potencia expansionista, conquistadora, imperialista. Nosotros, el movimiento independentista puertorriqueño, recordamos esta fecha para reafirmar que tenemos el mismísimo derecho que tuvieron ellos hace 250 años. Somos bolivarianos.
nos miramos en el espejo de las luchas desarrolladas en América del Sur, encabezadas por el libertador Simón Bolívar. Nos miramos en el espejo de la primera colonia caribeña y latinoamericana que alcanzó su independencia, Haití. De manera que nosotros históricamente, como latinoamericanos y caribeños, nos vemos en esos ejemplos. De hecho, la independencia de Puerto Rico era la tarea inconclusa del libertador Simón Bolívar. Pero habida cuenta de que la fecha del 4 de julio y lo que es la historia de Estados Unidos llega al pueblo de Puerto Rico como una imposición, lo que ha habido naturalmente de parte del movimiento independentista puertorriqueño es una resistencia y una denuncia a esa imposición. Ahora bien, si trascendemos ese hecho correcto de denunciar y resistir la imposición y analizamos el valor histórico de aquellos acontecimientos que se dieron hace 250 años, tenemos que reconocer su valor. Tenemos que reconocer que aquellos señores, aristócratas, terratenientes, esclavistas como eran, todos blancos, todos hombres, sin embargo, tuvieron la osadía de enfrentar a la potencia imperial más poderosa de la época, no en un plebiscito, no en unas elecciones, con las armas en la mano. Enfrentaron en el campo de batalla al Imperio Británico y vencieron, constituyéndose los Estados Unidos de América. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, que hemos sido colonia de ese mismo Estados Unidos por 128 años, queremos hacer esa misma ruta, queremos seguir por ese mismo destino, queremos también ser una nación independiente. Por eso, para nosotros, la fecha del 4 de julio, aparte de que sea de parte nuestra una denuncia a la imposición, es a la vez una ruta a seguir, la que estamos construyendo desde ahora hasta el porvenir. Le preguntamos al doctor Julio Muriente, ¿por qué Puerto Rico tiene el derecho a lograr su independencia? Puerto Rico ha vivido una vida de colonialismo por más de 500 años. 405 años de colonialismo español y 128 años de colonialismo estadounidense. Estamos hablando de 533 años de colonialismo. El pueblo de Puerto Rico no ha tenido la posibilidad de ejercer libremente su vida, ni siquiera para cometer errores. Simplemente no ha habido esa posibilidad y siempre ha habido alguna potencia dominadora, primero España, luego Estados Unidos, que ha decidido por nosotros, siempre para su beneficio, siempre para la defensa de sus intereses y en perjuicio de los nuestros. No obstante, durante esos 533 años y particularmente durante los pasados 125, 150 años, un poco más quizás, aquí se ha ido forjando un pueblo, una cultura, una nacionalidad. Cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico en 1898, aquí no había un reguerete de gente así dispersa, sin pies ni cabeza. Aquí había una nacionalidad, aquí había una cultura, aquí había un pueblo con historia, incluyendo historia de lucha por la independencia, como fue el caso heroico del Grito de Lares el 23 de septiembre de 1868. La lucha de independencia de Puerto Rico, entonces, a partir de 1898, no se inicia, sino que continúa. Continúa frente a un amo distinto, frente a un dominador distinto. Siempre se nos ha dicho que no tenemos la capacidad, que no tenemos la posibilidad, que tenemos que estar siempre bajo el ala de alguna mamagallina que disponga de nuestras vidas. Precisamente el primer gran objetivo del dominador es crear en la cabeza, en la mente del dominado, la impotencia de poder tener una vida distinta. Ellos mismos, los estadounidenses, sufrieron ese trauma y lo superaron declarando la independencia y haciendo una guerra contra los británicos. En su día, ellos como colonizados pensaban que la independencia de sus 13 colonias era imposible. Sin embargo, superaron esa traba, ese sentido de indefensión y de incapacidad, se organizaron, combatieron y triunfaron.
Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, se organiza todos los días desde hace décadas y lucha en todos los escenarios, económico, cultural, educativo, en defensa de la salud, del ambiente, en defensa de nuestra población desperdigada entre Puerto Rico, Estados Unidos y otras latitudes. Es una nación que no solo resiste, sino que es una nación que construye futuro. Puerto Rico es una nación que construye futuro desde una relación muy adversa, desde una relación muy desventajosa, desde una relación muy desigual. Sin embargo, si se quiere humildemente, el solo hecho de que estemos conversando aquí sobre este tema es una mínima expresión de un pueblo que se resiste a ser consumido por esta potencia golosa y que se afirma nación, nación en todos los sentidos de la vida. Y es por eso que para nosotros, como señalaba antes, el sentido, la razón que adquiere la fecha del 4 de julio, si bien como señalábamos antes, en principio la denunciamos como expresión de dominación unilateral de los dominadores estadounidenses, a la misma vez, al estudiar la historia de esa guerra encabezada por el pueblo estadounidense, decimos, caramba, eso lo podemos hacer nosotros. Cuando leemos la Declaración de Independencia, que dice que hay que luchar cuando se es oprimido y cuando el opresor no hace caso a los reclamos del pueblo oprimido, nos vemos en ese espejo. Y somos optimistas, tenemos la certeza de que más temprano que tarde, la ruta de Puerto Rico será justamente la ruta de la autodeterminación e independencia, como lo fue hace 250 años la ruta de aquellas 13 colonias que se atrevieron a enfrentar un imperio poderoso y vencerle. Nosotros vamos a seguir haciendo exactamente eso, combatir a este imperio poderoso hasta vencerle y hasta que prevalezca la nación puertorriqueña. Agradezco al doctor Julio Muriente por su intervención y dejarnos claro por qué Puerto Rico debe ser una nación libre y soberana con el derecho a obtener su independencia. Bienvenidos a su segmento de Resonancias a través de Radio TV Taína. El día de hoy vamos a hablar de la doctrina Donroe, que es una extensión de lo que se conoció como la doctrina Monroe, cuyo lema era América para los americanos, aunque en realidad se trataba de privilegiar los intereses de Estados Unidos en el continente. Esta doctrina, que ha sido implementada por Donald Trump, busca que los países en América Latina estén sujetos a sus intereses. Es por ello que muchos gobiernos de derecha han empezado a dominar los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe. Tal es el caso de los últimos procesos electorales en Perú y Colombia, donde han ganado candidatos de la derecha, y con ello se va fortaleciendo esta derechización del continente. Ya teníamos a Milei en Argentina, ya teníamos a Bukele en El Salvador, como unos de los principales promotores de los intereses de Estados Unidos, y ahora se suman otros gobiernos más, como en el caso de Colombia, como en el caso de Perú, y también está en puerta la próxima elección en Brasil, donde probablemente Bolsonaro, que es también un candidato de la derecha, puede ganar las elecciones. Aunque han sido elecciones o procesos electorales muy cerrados, finalmente pues han quedado triunfantes los candidatos de la derecha, y los únicos gobiernos que quedan prácticamente de lo que se podría considerar como los gobiernos progresistas, pues está Brasil, está México, obviamente está Cuba, y todavía también en el caso de Nicaragua, aunque con muchos cuestionamientos también a su gobierno, pero pues son los únicos gobiernos actualmente que todavía resisten las políticas imperiales de Estados Unidos. Sabemos lo que sucedió en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro, y ahora con la imposición
pues de varias políticas que son convenientes para Estados Unidos a través del gobierno de Venezuela, con toda esta presión económica y ahora con esta catástrofe que sucedió con los dos terremotos el pasado 24 de junio y que pues se han visto sujetos pues a este bloqueo económico por más de 10 años, que también pues eso se ha agudizado ahora con lo sucedido con estos dos terremotos y pues el número de muertos que sigue aumentando conforme pasan los días y se sigue buscando o haciendo labores de rescate. En ese sentido, pues es importante la organización de los pueblos de América Latina y el Caribe para revertir este proceso de derechización en nuestro continente, que obviamente está siendo promovido por Estados Unidos y también por Israel, porque incluso gobiernos como el de Argentina, a través de Milei, pues han dicho que se tiene que alinear el continente también en apoyo a Israel, lo cual pues obviamente forma parte de la política también de Estados Unidos de apoyar a Israel a toda costa, a pesar de el genocidio que está llevando a cabo en Palestina. En ese sentido, solo la organización de los pueblos de América Latina y el Caribe podrán revertir pues este proceso de derechización y echar abajo la doctrina Monroe. Para continuar, tenemos a la doctora Angélica Dueñas. Ella es colombiana y transita en México. Es una parte importante de los enlaces con Colombia y Radio TV Taína. Ella nos pondrá al tanto de lo sucedido en las elecciones en Colombia este 21 de junio en la segunda vuelta. Doctora Angélica, ¿podría darnos un panorama de los resultados de las elecciones en Colombia del pasado 21 de junio? Bueno, muy buenas noches. Gracias a todo el equipo de Radio TV Taína por este espacio y bueno, un saludo también muy fuerte y un abrazo aquí a este pueblo de Puerto Rico que sigue luchando también por la independencia. Aquí seguimos en esta América Latina resistiendo a todo este avance del imperialismo y bueno, justo por ahí vamos a empezar atendiendo a esta pregunta sobre el balance de la jornada electoral que se vivió en Colombia el pasado domingo eh, y en el exterior durante toda la semana del 21, desde el 19 de junio, en el que estuvimos haciendo las elecciones en todo el exterior y comentarles aquí que hay puntos muy importantes que reconocer. Y primero es que efectivamente Iván Cepeda acaba de anunciar también que en estas elecciones tan cerradas en las que hubo una disputa de dos proyectos políticos muy fuertes, hoy podemos decir acertadamente que la izquierda está disputando el poder y que lo hizo con 13 millones de votos aproximadamente, 12.700.000 votos que sumaron a la campaña, que sumaron al proyecto político de la izquierda y que seguiremos pues ahí adelante y manteniendo esta fortaleza, ¿no? Y frente a los 12.900.000 votos que saca Abelardo de la Espriella y que lo consolidan como el próximo presidente de ultraderecha de nuestro país, y ello implica que nosotros también debemos anunciar aquí, denunciar que estas elecciones se dieron en un marco muy tenso, muy complejo, porque la forma en la que salieron a votar, todo el proceso de injerencia que hubo desde Estados Unidos, pues efectivamente surtió efecto en este país. No ganaron abrumadoramente porque hoy hay un pueblo concientizado, un pueblo que cada vez está más pendiente de las noticias alternativas y que además cuestiona y piensa por sí mismo en cómo se debe dirigir el país. Así que bueno, en estas elecciones también queremos denunciar que en tres países como en México, Estados Unidos y Canadá, por cuestiones del mundial, aunque el Comité Nacional Electoral, en este caso encabezado por los consulados,
trataron de hacer todas las cosas dentro del marco legal, éticamente cometieron muchos errores y entre ellos es que dejaron por fuera a todos los jurados, a la gente del pacto histórico que había participado en elecciones anteriores como jurados de las mesas de votación para darle cupo a los turistas que llegaron a estos países por el mundial y que los pusieron ahí para que pudieran votar. Fueron votos que se sumaron a la derecha, que lo que además no solo fue así, sino que en algunas ocasiones se denunció que votaron 2 y 3 veces en diferentes días. Entonces, bueno, pues esto es también importante anunciarlo, denunciarlo, porque si bien es cierto que ya se reconoció la victoria, también es cierto que hay cosas por mejorar en el sistema electoral de Colombia, en lo que tiene que ver como en la forma en la que se sigue presentando este sistema electoral, que todavía es un poco arcaico, que se requiere que se haga un proceso de actualización de datos biométricos que le permita a la gente que está en los lugares más lejanos acceder a su derecho al voto y pues sobre todo que sea un voto muy, muy cuidado, ¿no? Que no permita que se pueda votar 2 o 3 veces como en esta ocasión es muy probable que haya sucedido. Así que bueno, se acepta en esta ocasión por parte de Iván Cepeda y el proyecto político del Pacto Histórico, que seremos oposición. Vamos a hacer una posición digna, clara, porque somos un proyecto que tiene una gran cantidad de gente que está aquí, que salimos con alegría a votar, que sumamos corazones, que salimos con un voto consciente, racional, que no fue pagado como en el otro proyecto político que prácticamente se sigue dando esta práctica de compra de votos. Así que bueno, para nosotros es parte de tranquilidad, decir que se siguen sumando gente consciente y que cada vez se aplaude más la idea de concretar un proyecto político de izquierda que se disputa el poder con la derecha. Doctora Angélica, ¿qué se podría esperar del papel de la izquierda hoy como una nueva opción en Colombia? Bueno, muchas gracias por esta pregunta que nos da pie a nosotros también para pensarnos que bueno, es una derrota, pero que nosotros estamos siempre acostumbrados a resistir, a levantarnos y a mantenernos resistiendo frente a esta derecha que ha sido arrasadora generalmente con nosotros. Ha sido difícil, yo creo, porque sentíamos ese proyecto político nuestro muy cercano, porque hemos seguido creciendo y porque, bueno, una vez probado el sabor del triunfo, es más difícil sentir, ¿no? Cuando se va de las manos la posibilidad de continuar, pero nosotros estamos acostumbrados a estar en las calles, a resistir, a hacer oposición y creo que esto también es un ejercicio de aprendizaje. A mí me parece que aquí hay ganancias y entre esas ganancias es la consolidación real de un proyecto político de izquierda y yo quiero en eso hacer mucho énfasis porque históricamente en Colombia quienes se disputaron siempre el poder fueron la derecha, es decir, entre liberales y conservadores, que su proyecto político siempre fue el capitalismo y el neoliberalismo, y justamente hoy esto no es, ¿no? Hoy somos una alternativa real de poder con 13 millones de casi de colombianas y colombianos que estamos pensando en un proyecto político alternativo, diferente, que no sea injerencista, que sea un proyecto político para el pueblo. Y aquí también mencionar como esas ganancias, como en Colombia sigue creciendo la izquierda, como sigue creciendo en las zonas, en los pueblos marginales, en esos territorios que han sido abandonados históricamente. Este proyecto se consolida, se mantiene y ahí seguiremos haciendo resistencia y oposición y creo que es fundamental que en este momento aprendamos que no la podemos hacer solos, ¿no? Que es necesario pensarnos como América Latina, porque la derecha se está pensando mundialmente y nosotros no podemos seguir cada uno de los proyectos alternativos resistiendo por separado. Vinieron por Venezuela, van por Cuba, llegaron por Perú y por Colombia y van tras de México.
si nosotros como proyecto político de la izquierda no logramos consolidar una alianza y una estrategia que nos permita en el mundo entero seguir desenmascarando a esta derecha que de forma cínica miente, que de forma cínica propone narrativas para derrotar a la izquierda, nosotros no vamos a poder lograrlo solos. Así que este es un llamado y un aprendizaje también para que resistamos en unidad latinoamericana, para que nos juntemos todos los países que hoy no podemos desconocer que hemos perdido terreno en nuestro continente, pero que de esa misma forma también nosotros podemos aprender a, a unirnos. Ojalá este sea el motivo para construir esa patria grande que en tanto necesitamos, ¿no? Porque no puede ser que nos esté pasando esto hoy después de haber tenido una gran ola de proyectos progresistas comenzando el siglo XX y que esta segunda ola de proyectos progresistas pues sea tan corta, ¿no? Entonces creo que esta unidad es fundamental, que desde Colombia estamos llamados a resistir y a hacer oposición digna, fuerte y además más organizada, ¿no? Este proyecto nos ha dejado la enseñanza de organizarnos, de seguir adelante. Esto lo que implica es que tenemos 4 años para reorganizarnos y volver al gobierno con mayor fuerza. Es un privilegio contar nuevamente con la doctora Angélica Dueñas. Le agradecemos con gran afecto y nos unimos a su deseo de continuar trabajando por un país más justo para su pueblo colombiano. ¡Viva la independencia de Puerto Rico! Pedro Albizu Campos, gran luchador por la independencia de Puerto Rico, nació en Ponce el 29 de junio de 1893. Su lucha patriótica le ganó el sobrenombre del último libertador de América. Se negó a prestar el servicio militar obligatorio que les impone Estados Unidos a los puertorriqueños. Fue encarcelado largos años en Atlanta, Estados Unidos, y durante su cautiverio le aplicaron radiaciones que lo afectaron gravemente. El Departamento de Energía reconoció en 1994 que habían realizado en su prisionero experimentos de radiación humana. Murió el 15 de noviembre de 1965 y todo el pueblo de Puerto Rico se volcó a las calles a despedirlo. Su lucha sigue vigente hasta lograr la independencia de Puerto Rico y el fin del odioso colonialismo en la isla. Seguimos invitándolos a ver la programación de Calet Radio Digital en Facebook, Radio TV Taína, así como la producción de Santiago Ali en Radio Rebelde de Argentina. Amigos, vamos a las microcápsulas con Santiago Ali. Bueno, siguiendo con la temática tratada en las anteriores microcápsulas, alrededor de la protección al medio ambiente, como la ley de glaciares, como la ley de bosque nativo, con la ley de manejo del fuego, todas referidas a la Argentina, pero que son temática común de muchos países de América. Vamos a la ley 26757 de Argentina, también del siglo XXI, obviamente del periodo que predominó el llamado kirchnerismo o peronismo kirchnerista, que estuvo en el poder 12 años, 2003 a 2015, con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en 2 periodos. 12 años, 2003 a 2015. No fue un periodo perfecto, pero notoriamente superior a los últimos gobiernos de la Argentina de 2015 para acá. Bueno, vamos a hablar de los límites de la titularidad de connacionales y extranjeros, de propiedad de la tierra. Bueno, en el artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina se habla de la propiedad privada que es inviolable, que solamente puede perderse en caso de sentencia que así lo disponga, basada en la ley y no en la fuerza. Que existe
la expropiación, pero siempre la expropiación tiene que estar fundada en ley, tiene que ser indemnizado el propietario. Bueno, acá se hizo esa ley en el siglo XXI, durante los gobiernos kirchneristas, y ahí se planteaba que no podía exceder la propiedad de extranjeros en la Argentina el 15% de la tierra. A su vez también se establecía que ninguna persona podía tener más del 30% de ese 15%. Es decir, este, nadie, persona física o jurídica, puede tener más del 4,5% de la propiedad de la tierra en la Argentina. Bueno, esto estaba muy bien, pero se lo quiere reformar a toda costa, porque hay en el gobierno actual una tendencia a que el mercado libre, a que el extranjero es mejor que el nacional. Como así no se puede decir que el propietario nacional sea necesariamente mejor que el extranjero, pero tanto uno como otro precisan de control del Estado. Y si se reduce el Estado a un Estado mínimo, no hay control. Por eso esa ley es bueno que no se modifique, porque no establecía la prohibición de la propiedad de extranjeros, pero sí establecía un límite, porque si la proporción de tierra de los extranjeros es mucho mayor de la que establece esta ley, se limita, se arriesga la soberanía nacional, porque se pueden crear suertes de Estado dentro del Estado, como ya ocurrió en la Argentina en el siglo XIX y XX, y supongo también en muchos otros lugares de Indo-Afroamérica. Para continuar, tendremos a la doctora Amelia del Castillo. Ella es nuestra corresponsal en Perú. Es abogada, egresada de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Doctora Amelia del Castillo, ¿cómo se llevaron a cabo las elecciones generales en el Perú en términos de organización y transparencia? Gracias a Radio TV Taína por la invitación. Así también un afectuoso saludo a los independentistas de Puerto Rico. Sí, las elecciones generales en el Perú, pues el jefe de la Oficina de Procesos Electorales había señalado que estas elecciones serían las más complejas de la historia del Perú, ya que participaban más o menos 37 partidos o agrupaciones políticas. La primera vuelta se llevó a cabo el 12 de abril y la segunda vuelta el 7 de junio. En la primera vuelta se ha elegido al presidente, a los integrantes de la Cámara de Senadores, diputados, a los integrantes del Parlamento andino, y a la segunda vuelta han ido dos candidatos, el candidato de la derecha, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Estos dos candidatos han sido elegidos en el 7 de junio, en la segunda vuelta. Pero sucede que se han suscitado diversas irregularidades. Por ejemplo, el sistema de organización falló en el sentido de la capacitación a los miembros de mesa, el transporte, la distribución del material electoral, la instalación de las mesas, por lo que al día siguiente se han hecho votaciones complementarias en Lima, en algunas mesas de votación. Así también el jefe de la Oficina de Procesos Electorales, después de la primera vuelta, ha renunciado y indicaba que su renuncia se debía a que no estaba garantizado el proceso electoral de una forma normal.
ha renunciado pese a que la ley orgánica de la OMPE prohíbe la renuncia. Esta ley señala que el cargo de jefe de organismo de proceso electoral o el cargo de jefe de la Oficina Nacional de Proceso Electoral es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular. Así también, después de la segunda vuelta, nos ha llamado poderosamente la atención que el secretario general de la OMPE ha renunciado el 23 de junio. En esa renuncia denuncia hechos graves. Por ejemplo, señala que han accedido o han intervenido indebidamente en el equipo informático institucional. Así también ha señalado que hay documentos con información modificada o no reconocida por su despacho, y además que se ha afectado a la cadena regular de procedimientos administrativos internos, y indicó también que su permanencia en el cargo no permite asegurar la integridad de sus funciones. Esta denuncia es grave. Así también otro hecho que llamó la atención es que OMPE haya emitido una resolución jefatural en donde cambia las reglas del juego de las votaciones en el extranjero. En la primera vuelta, los electores en el extranjero, las actas se habían digitalizado, consolidado. Sin embargo, en la segunda vuelta no se han digitalizado. Han tenido que enviarlo, las actas, físicamente a Lima, a las oficinas de la OMPE, para que recién sean digitalizados y sean consolidados, lo que ha merecido pues cuestionamientos debido a que se habría roto la cadena de custodia, y también críticas por modificar el procedimiento durante el proceso electoral. Algo que nos ha llamado la atención también es la presencia del embajador de Estados Unidos como observador internacional acreditado por el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que muchos señalan es que rompe el principio de neutralidad, ¿no? Lo que está consagrado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. De esa forma, OMPE ha terminado más de casi un mes en el conteo de los votos, y ahora se sabe de que Keiko Fujimori ha salido como ganadora con los votos de los peruanos en el extranjero. Pues cabe recordar que Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, por casos como casos de la Cantuta, Barrios Altos y actos de corrupción en el Perú durante su gobierno de 1990 al 2000. Y casualmente Keiko Fujimori señala que quiere gobernar como su padre, ¿no? Entonces eso es preocupante. Doctora del Castillo, ¿qué hechos preocupantes están sucediendo en materia de democracia y derechos humanos? Sí, hay varios hechos que afectan los derechos humanos y la democracia. Por ejemplo, durante el gobierno de Dina Boluarte, en las protestas del año 2022 a 2023, hubo muchos fallecidos, y no se está investigando como corresponde. Así, el Congreso de la República ha archivado la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Entonces, los familiares y los peruanos seguimos clamando justicia. Y otro hecho que también afecta a los derechos fundamentales es que el Congreso de la República ha aprobado una ley que amplía el fuero militar y policial para que
los policías y militares sean juzgados por los delitos que cometan en el ejercicio de su función. Es decir, de que no va a ser como antes, que solamente se les va a investigar las faltas de función o de disciplina, sino se ha ampliado a posibles violaciones de derechos humanos o hechos que afecten a civiles. Por ejemplo, en las protestas, en las intervenciones que hagan, ¿no? Eh, puede ocurrir delitos eh, contra los civiles. Entonces, estos hechos, de acuerdo a esta ley, serían procesados y los autores serían juzgados en el fuero militar. Esto contraviene a la independencia de los jueces y también nos alejamos, el Perú se aleja de los estándares internacionales que exige que la justicia militar sea excepcional. Y otro de los puntos que nos llama poderosamente la atención y nos preocupa a todos los peruanos es la presunta persecución a jueces y fiscales por decisiones judiciales. Así, expertos de la ONU expresaron su preocupación por los procesos disciplinarios iniciados a jueces y a fiscales por sus decisiones o por sus resoluciones. Por ejemplo, por haber aplicado el control difuso o el control eh, de convencionalidad. Cuando una ley vulnera la Constitución y las normas supranacionales, los jueces están facultados a aplicar el control difuso. Entonces eso no les gusta porque justamente han dado una ley de la prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el gobierno de Fujimori del año 1990 a 2000. Entonces los jueces han aplicado el control difuso y les han abierto procesos disciplinarios y pretenden sancionarlos. Así también al juez al fiscal Domingo Pérez y al juez Concepción Carhuancho, que casualmente él fue quien ha dispuesto la prisión preventiva de Keiko Fujimori. A él también lo han sancionado por cantar Triciclo Perú y por dar una conferencia o una charla en una institución no universitaria, ¿no? A diferencia de otros magistrados que sí dan charlas y no les pasa nada. Entonces ahí hay indicios, ¿no? De que hay persecución de ciertos jueces que les son incómodos, ¿no? Y la ONU advierte que estos procesos podrían afectar la independencia judicial y exhorta a la Junta Nacional de Justicia no continuar con sanciones que interfieran con la actuación de los jueces cuando aplican estándares internacionales de los derechos humanos. Así también otra preocupación que tenemos es la presunta persecución de periodistas, políticos y líderes de opinión. Por ejemplo, la Procuraduría Pública especializada en delitos contra el orden público ha denunciado a ciertas personas por comisión del delito de perturbación de la tranquilidad pública. Por ejemplo, a la periodista que radica en Estados Unidos, a Claudia Cisneros, a Pavel Yavar, a Lía Valderrama, a Luz Basalar, entre otros. Y también nos llama la atención que se le haya aperturado un proceso o se le haya denunciado a Hernando Ceballos, del equipo técnico de Juntos por el Perú. Entonces, evidencia estos hechos de que pretenden atentar la libertad de expresión, vulnerar el ejercicio del periodismo independiente. Así también hay un riesgo de criminalización de las voces críticas. Y esto es preocupante para todos los peruanos. Pues quisiera expresar que Keiko Fujimori, ya que ha dicho que va a gobernar como su padre, pues desearía que nos devuelva la democracia a todos los peruanos
que entienda lo que es vivir en un Estado de Derecho y que fortalezca las instituciones del Estado, que respete su independencia, para que puedan actuar con independencia sin presiones políticas. Así también que entienda que en democracia no se le reprime al pueblo, que la verdadera democracia, que en una verdadera democracia el pueblo es el soberano y que defienda la soberanía del Perú. El Perú es una república independiente y soberana. Y el máximo representante peruano, la figura de un presidente de la República, tiene que defender la soberanía del país que representa. Así también debe proteger a todos los peruanos de la vulneración de los derechos humanos y que no se vulneren derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de protesta, entre otros derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto transmitir un programa más para todos ustedes y agradecemos a todos nuestros seguidores que interactúan en el chat en vivo, así como todas sus sugerencias. A nombre de Radio TV Taína, queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill Postmortem. Y a Enrique Caruqui, corresponsal de Colombia, doctora Angélica Dueñas, en el Perú a la doctora Amelia del Castillo, en Puerto Rico a David Rivera, en México a Enrique Aguilar. Colaboradores Nancy Palacios, Karen Rodríguez, Raúl Pérez, Anita Avilés. Amigos, recuerden, este es su programa, por lo cual compártanlo, síganlo en nuestras redes sociales, suscríbanse y lo más importante, denos un like. Se despide de ustedes su conductora en esta ocasión, Olga Quiñones, desde Puerto Rico. Esto es Radio TV Taína.